8:18, avanzamos en este ADN hoy de viernes. Lo contábamos oportunamente durante esta semana. El Senado aprobó con 34 votos a favor y ninguno en contra el proyecto que se llama de estabilización tarifaria de las cuentas de la luz. También hemos detallado que con esto se va a permitir servir la deuda por más de 6.000 millones que se acumulaba en favor de las empresas de generación eléctrica desde el 2019. Vamos a entrar en el detalle de esto, en cómo nos toca a cada uno de nosotros, porque está aquí en el estudio el ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, gracias por venir, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por estar acá con nosotros, ministro. Ministro, en términos generales, ¿qué significa en lo urgente, porque aparecía muy urgente después de las previsiones de cuánto iban a subir las cuentas, avanzar en este proyecto? Efectivamente, era muy urgente por dos razones. La primera era porque cuando uno tiene una deuda, y la gente en sus casas lo sabe perfectamente, cuanto más demoras en acordar un calendario de pago, los intereses siguen corriendo. Eso significa que en el caso particular de este proyecto de ley, la deuda aumentaba a razón de $3 millones al día. Entonces esa era la deuda con la generadora, con las empresas de generación. Efectivamente. Y el segundo es que la ley todavía vigente, porque la ley se aprobó, pero todavía la nueva ley se aprobó, pero todavía no está publicada. Entonces la ley que técnicamente todavía está vigente nos exigía a fin de mes generar unos aumentos para servir esta deuda, generar unos aumentos en las cuentas de las personas que eran difíciles de, no solo de justificar ante la opinión pública, pero también eran difíciles que no produjeran cambios permanentes, tanto en la organización industrial como en la situación de las personas. La ley que todavía está vigente, que acabamos de reformar, exigía especialmente en los segmentos de altos consumos duplicar las cuentas, esencialmente. Y cuando uno piensa altos consumos, normalmente la mente vuela y piensa en altos ingresos, pero no necesariamente es así. Este era el famoso aumento del 88% que íbamos a tener. Y aquí poníamos el ejemplo, incluso usted mismo lo ponía, de alguna pyme, ¿no? Efectivamente. Claro. O de algún almacén, por ejemplo. O de viviendas multifamiliares. Claro, lo que pasa es que terminaron pegándose los dos decretos del año pasado. Entonces, no era de 80, sino de 150 para el componente energía, 100% para el componente de cuenta final. Y dentro de este segmento de altos consumos, yo diría que había tres segmentos, tres perfiles de clientes que eran muy complejos de producir un alza de estas características. Por un lado, pymes. El ejemplo que utilicé durante la tramitación era, una pyme en San Bernardo, un negocio de barrio en San Bernardo, que como tiene refrigeradores, como tiene, equipamiento eléctrico, paga una cuenta de 250.000 pesos con la ley que acabamos de reformar. Derecho ahí. 500.000 pesos tendría que haber pagado. Entonces, es muy complicado que a un negocio de barrio no le pide un esfuerzo de esas características. Con la ley que tenemos vigente van a subir las cuentas y es importante que la gente lo entienda, porque no hay otra manera sino porque necesitamos adecuar los precios que llevan congelados desde el 2019 y además tenemos que hacernos cargo de la deuda que se ha acumulado en ese intertanto, pero va a aumentar de una manera mucho más gradual y progresiva. En el caso de esta pyme en San Bernardo, de 250.000 pesos pasaría a 310.000 pesos. ¿Y desde cuándo empieza a aumentar? En junio. Ya. Sí, vamos a entrar ahí porque hay etapas también distintas en un calendario que nos va a tener como cerca de 10 años, ¿no? Como una década pagando la deuda. Efectivamente, hasta 2035. Yo quería tirar una cifra a la mesa que tal vez nos ilustre la magnitud de lo que estamos hablando, porque la deuda total se acerca a los $5.500 millones, ¿no? O sea, los consumidores chilenos les debemos a las generadoras, todos los consumidores, industriales, comerciales, hogares, ¿no es cierto? Les debemos a la generadora 5 veces más que la deuda que las ISAPRES tienen con sus afiliados. Efectivamente. Ese es el orden de magnitud del que estamos hablando. Casi 2 puntos del PIB. Ya, ¿y cómo es este calendario? Porque aquí va a haber un cargo mayor que se va a aplicar por kilowatt hora a contar de que la ley se publique ahora en el corto plazo. Esto empieza ya a aplicar en junio, como nos decía recién usted. La ley se va a publicar antes, claro. Y empezamos el trabajo reglamentario para efectivamente llegar a mitad de año con, por un lado,
listos el trabajo reglamentario relativo a la administración del fondo y por lo tanto las alzas, pero también el trabajo reglamentario para el pago de un subsidio. La idea es que ambas cosas sucedan juntas. Ya. Antes de ir al subsidio, vamos al cargo para la normalidad de los consumidores. Esto va a significar un recargo de 22 pesos por kilowatt en cada cuenta a contar de junio. A contar de junio y hasta el 2027. Y después del 2027 hasta el 2035, o sea, del 28 al 35, de enero del 28 al año 35, va a ser de 9 pesos. 9 pesos, que es para pagar los saldos que queden de la deuda. Efectivamente, la manera más barata de reorganizar el pago de esta deuda era pagar una parte importante al principio de la deuda que está acumulada con, condiciones comerciales menos convenientes, y esa se paga primero. Ya. Y las que tienen condiciones... O sea, para no pagar tanto interés y tanto castigo después. Esa es la idea. Eso. Entonces, con por eso es asimétrico el pago. Por eso es primero de 22 pesos por 4 años y por 8 años de 9 pesos. ¿Cómo se traduce eso en ejemplo? A ver, ¿qué significan 22 pesos por kilowatt hora para consumos medios? Una cuenta promedio en nuestro país paga del orden de 24.000 pesos. Y con el proyecto de ley, o sea, con la ley que acabamos de reformar, va a pagar 27.000 pesos. Esos son los órdenes de magnitud. Ahora, eso no va, o sea, es imposible minimizar que eso es un sacrificio para las personas y estamos conscientes de que eso supone, un alza significativa en las cuentas. Es la única manera de hacernos cargo de varios años que hemos demorado esta puesta al día. Pero efectivamente para atender a las familias más vulnerables se estableció de manera paralela un subsidio, y este subsidio va a estar dirigido a 1.100.000 hogares. Ministro, antes de entrar en el subsidio, tal como le decía Mauricio, sí, aquí la deuda se frena, ¿no? O sea, estos 6.000 millones, lo que se va a pagar hasta el 2035 no tiene intereses, esta deuda no sigue creciendo. No sigue creciendo, no sigue creciendo. Lo que hacemos es establecer un plan de pago y por lo tanto la deuda es la que es en este momento. Ya. O sea, estas condiciones no van a cambiar de aquí al 2035. No van a cambiar y tampoco se emite más deuda. Esto es importante que la gente entienda, que aquí lo que estamos haciendo es saldar una deuda que está acumulada con anterioridad. Lo que estamos haciendo es un plan de pago para pagar una deuda que ya debemos. Ya. O sea, estamos pagando efectivamente lo que debemos. Estamos pagando. No es una reprogramación de deuda que le lleva extensión de plazo con más intereses o con cambio de condiciones. O sea, obviamente cuando uno se endeuda para pagar una deuda, eso genera intereses. Ya. Pero ya lo generó, en este caso, ¿o no? O sea, con este calendario de pago también pagamos intereses, pero una parte... Está incorporado en esa suma. Sí, pero una parte sustancialmente menor de intereses. Este calendario de pago lo que busca es precisamente minimizar el pago total, claro, de tal manera de que el impacto económico sea lo menor posible. Que lo que alguna vez creo que conversamos, pero en esa oportunidad telefónicamente, ministro, fue que llegamos como un poquito al filo en los plazos. Entonces usted decía, claro, porque esto se hace ahora, no se hizo antes. Uno se pregunta si no se pudo hacer antes, pero ahora es llorar sobre la leche derramada, digamos, ya estamos. Ya pasó este tiempo. Porque en una de esas, si hubiéramos estado hablando de esto un año atrás, porque lo que vino aquí ocurriendo después del estallido, cuando primero se congelaron las tarifas, después con la pandemia por razones obvias se congelaron todas las tarifas de otros servicios básicos también, las de transporte público por otra parte, pero después vino la normalización, pero siguió chuteándose, pues también hubo una postergación de nuevo como el 2022, ¿no? Efectivamente. Y por eso la idea es que esta sea la última vez que conversamos sobre esta deuda. Ahora, durante la tramitación en la Cámara de Diputados surgieron distintas ideas y también durante la tramitación en el Senado surgieron otras también. Y la idea es abrir una mesa de trabajo de manera paralela a la implementación de esta ley que busque, por un lado, mecanismos de ampliar el subsidio, si es que somos capaces de ponernos de acuerdo en otras formas de recaudación, y también viabilizar otros mecanismos que permitan disminuir el precio de la energía. Todas estas alternativas son finalmente complementarias, pero... Una mesa con las empresas, entiende uno, deduce. Sí, efectivamente, y con otras fuerzas políticas, porque
este proyecto, en cierto sentido, lo que refleja es el mínimo acuerdo que pudimos establecer para frenar tanto el aumento de la deuda como este impacto tan grande que iba a tener las alzas de la luz en las cuentas de las personas. Entonces, este acuerdo, que se refleja en esta ley que vamos a publicar a la brevedad y que ya va a ser ley vigente, obviamente admite medidas complementarias. Y estas medidas complementarias pueden ser encontrar nuevas formas de ingreso que permitan aumentar el subsidio o bien otras políticas que permitan reducir las cuentas de la luz. Y en eso estamos completamente abiertos porque efectivamente entendemos que este primer paso es fundamental para que no tuviéramos este tipo de alzas tan significativas y para empezar por primera vez en nuestra historia a pagar un subsidio de estas características que atiende las urgencias de las familias más vulnerables, admite otras medidas complementarias que tenemos que analizar. Esto es lo que se consigue en la urgencia, digamos, que era lo que planteábamos desde el inicio. Metámonos en lo del subsidio, en este subsidio para 1 millón de hogares vulnerables. Decíamos que el aumento en las cuentas de la luz va a partir desde junio. Ya decíamos los montos, ya poníamos algunos ejemplos. ¿Cómo va a entrar a operar en ese aumento el subsidio y a quiénes? Ya, un hogar promedio. Hoy día paga 24, va a pagar 27. Si este hogar es un hogar vulnerable y califica en los criterios de selección, pasaría de 27 a 17. ¿Y los criterios de selección son los mismos de siempre? ¿La ficha básica solidaria? Sí, está dirigido al 40% del registro social de hogares y va a haber dentro de ese 40% criterios de selección que tienen que ver con lo tradicional que se hace en este tipo de políticas, que es si existe una persona bajo cuidado en ese hogar, si existe una persona cuidadora en ese hogar, si existe un adulto mayor en el hogar. ¿No se postula? Sí, se postula. Sí, hay que postular. Sí. Después aplica automáticamente a la cuenta, pero hay que postular. Sí, efectivamente, y las nóminas se construyen semestralmente. Es importante explicar por qué hay que postular, porque esta es una pregunta que hace con frecuencia la gente, porque dice, ¿por qué tienen que postular? ¿Por qué, digamos, o sea, si ya tengo ficha, ya tengo porcentaje, ya tengo todo? Sí, la razón es que nosotros, los descuentos son a un número de clientes, por lo tanto, si quieren, a un medidor. Y el RUT asociado a ese medidor, primero, no es una información que esté públicamente disponible. Yo no sé cuál es el domicilio donde vive Mauricio y cuál es tu número de medidor. Y por otro cambia, la gente cambia de domicilio también. Entonces, o arrienda o no vive en la vivienda propia, ya, ok, se entiende. Entonces el match entre medidor y RUT, por así decirlo, o entre número de cliente y RUT, es algo que primero es dinámico y segundo, hoy día no es algo que sea tan fácil de construir. Entonces por eso la postulación es necesaria. ¿Y qué pasa entonces cuando una persona empieza a recibir el subsidio y, por ejemplo, se cambia de casa? ¿Cada vez que cambie va a tener que pedirlo de nuevo? Efectivamente. Porque va a tener otro medidor con otro número. Efectivamente. Ya. O el medidor pertenece al dueño de la casa si uno arrienda y es con otro arrendador. Efectivamente, porque esto atiende a la vulnerabilidad de la persona. Pero ahí puede producirse que alguien acceda al subsidio con su medidor, con el medidor de la casa en la que vive, sea propia, arrendada o prestada o viva como ha llegado, en cualquier condición, familia vulnerable estamos hablando, y se cambia de casa, el medidor va a quedar con el subsidio y salvo que se pida para otro medidor, el futuro ocupante de la casa va a recibirlo. Es que por eso las nóminas se construyen semestralmente. Esa es la razón por la cual las nóminas se construyen semestralmente, porque tenemos que ser capaces de... O sea, bueno, uno podría eventualmente construir la mesa mes, pero eso yo creo que sería muy pedirle... engorroso. O sea, es muy engorroso y sería pedirle demasiado a las personas, digamos, pero... la periodicidad de 6 meses es la manera de combinar ambas cosas. Y cada 6 meses va a haber que estar postulando de nuevo. Efectivamente. Ahora, es un formulario bien sencillo. Ya. Es un formulario bien sencillo, se va a hacer mediante internet, vamos a tener una campaña de difusión, vamos a tener también mecanismos de asistencia para aquellas personas que no tengan acceso a internet, y la idea es que sea un procedimiento bastante sencillo, sin sorpresa, donde ¿Esa postulación también parte en el momento en que la ley se promulga? Antes, porque la idea es... Es tenerlo ya listo. La ley se publica en los
digamos, en las próximas semanas. A partir de eso empieza el trabajo reglamentario. Cuando tengamos listos los reglamentos debería empezar la postulación. Dentro de mayo tiene que ser eso. Claro. Ya. Para que... Ministro, una noción general. Usted decía aquí, queda abierto el campo para trabajar si es que hay nuevos mecanismos de financiamiento. Ahí está todo el debate fiscal, pacto fiscal, recaudación, así que lo veo difícil, pero podría producirse algún mecanismo por el cual se aumentara el beneficio para la gente. Pudiera haber de pronto también, y nada impide que se discurran mecanismos de ajuste en los sistemas tarifarios, pero es que se junta esto con otra área que también le corresponde a usted, pues la energía fósil y los combustibles tipo bencinas que siguen subiendo ahora cada pocas semanas y en magnitudes ya nada despreciables, como la que tuvimos ayer, jueves. ¿Se contempla, está en el abanico, volver a revisar los mecanismos MEPCO para los combustibles? ¿Está en carpeta actualizar o inyectarle más recursos al Fondo de Estabilización? Ya, vayamos a los combustibles líquidos en un minuto, pero para contestar la primera pregunta, yo quiero recordar, y fue, digamos, acá mismo, digamos, en esta misma sala, este proyecto también se veía como inviable. Había gente que decía que no estaban los votos, que no había respaldo político suficiente. Había hasta una bancada súper transversal con el oficialismo, lo conversamos en ese momento. Y fuimos todos, de alguna manera, gobierno y oposición, capaces de construir un consenso sobre la base de poniendo a las personas por delante y discutiendo sobre la base de evidencia y de los márgenes de lo posible. Entonces, efectivamente, ponernos de acuerdo sobre nuevos mecanismos de recaudación o sobre otras políticas que hagan disminuir el precio de la energía es difícil, sino es una tarea que no la voy a minimizar, pero es posible. Y prueba de ello es este proyecto de ley que, como se mencionó, en el Senado fue aprobado de manera unánime, en la Cámara con amplia mayoría, y eso muestra la voluntad de diálogo y de construir acuerdos que en general yo he recibido en materia de energía, más allá de las dificultades tradicionales que uno tiene en la tramitación de un proyecto de ley. Esto fue un proyecto que en términos generales siempre contó con, incluso de los más críticos, con una vocación constructiva de proponer ideas, no simplemente criticar. En el entendido que había que solucionar un problema urgente. ¿Y lo de los mecanismos de estabilización? Perfecto. Y los mecanismos de estabilización, el MEPCO hoy en día está funcionando. Las alzas efectivamente son significativas, pero el mundo está en términos geopolíticos muy revuelto. Sí, el petróleo está muy, muy alto y ha vuelto a subir. Entonces, hoy en día el MEPCO está funcionando conteniendo esas alzas y no se vislumbra la necesidad de volver a capitalizarlo como ocurrió, de alguna manera recordarán, hace un par de años hubo que recapitalizarlo. Hoy día el fondo es solvente, es capaz de absorber estos órdenes de magnitud. Efectivamente, si uno mira a 3 semanas, que es más o menos el horizonte que uno puede ver este tipo de cosas, efectivamente ahí estamos en un periodo alcista. ¿Qué va a pasar después de eso? Es muy difícil porque, de nuevo, el combustible líquido, el petróleo, la benzina, es algo que está muy sujeto a la fluctuación de lo que ocurre en términos geopolíticos con el mundo, y hay que ver qué pasa. Sí, la guerra en Ucrania sigue, incluso está endureciéndose en estos días por Rusia. Está el fantasma de alguna tensión ahí entre Irán e Israel, así que olvidémonos lo que ahí puede pasar. Es verdad. Ministro de Energía. Muchísimas gracias por venir, que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bien, buenos días.